Hola Nicole, bienvenida a la Sociedad de la Cumbia. Tú hiciste parte del equipo de la Sociedad de la Cumbia desde su concepción como obra teatral y luego en su traslado a una serie de televisión como parte del equipo creativo y de arte. Y estabas encargada específicamente de los objetos, o sea, de la utilería. Sé que hubo una investigación muy profunda detrás de toda la época a la que nos íbamos a remitir en la Sociedad de la Cumbia, los años 50. Cuéntanos cuáles fueron las sorpresas o las cosas más bacanas que te encontraste en ese proceso. Todo lo que tenía que ver con el espacio y con los objetos siempre estaba combinado, siempre las paletas de color eran súper coherentes, nada se salía como del estandarizado, sino que todo era muy unificado y todo se veía muy elegante. O sea, siempre los materiales muy bonitos, muy elegantes, mucho cristal, muchas telas con efectos de brillo, que también es muy bonito. Y todo enmarcado pues como dentro de la coherencia que tenía que ver con el vestuario de las personas y de la persona que habitaba ese espacio y los objetos también que esa persona tenía en su mano. Entonces todo es muy chévere y todo fue muy bonito dentro del proceso de investigación, porque era finalmente integrarnos las tres y armar un universo completo. Algo que recuerdo en esas primeras socializaciones de la investigación fue el asombro que tenían como por las mesas servidas. Era como composiciones muy complejas las que se hacían en esa época sobre las mesas. Sí, además teníamos que tener en cuenta pues que aparecen objetos decorativos dentro de la mesa, que en el caso de nosotros fueron unas lámparas también que intervienen en la actuación. También el armar de las mesas también pasó a ser, digamos, en el musical una coreografía, y también fue uno de los factores más determinantes como por continuidad dentro de la serie. Bueno, y todo eso finalmente empieza a ser súper determinante en toda esa coreografía, y uno pues dentro del departamento de arte y de utilería tiene que estar siempre pendiente como de esos detalles que son muy mínimos. Ahí te adelantaste a lo que te quería preguntar, y es que encontramos en la investigación lo que hablabas de las texturas, los brillos, los cristales, pero íbamos a hacer una obra en la que los bailarines cogían esos objetos, los llevaban muy rápido de un lugar a otro, no podíamos tener el riesgo de que algo se quebrara, de que algo se enredara, además que eran objetos de época. ¿Cómo fue el reto de conseguir esos objetos que fueran desde el arte, sí tuvieran la coherencia con el estilo de la época, pero que además fueran funcionales para la escena? Sí, ahí el reto, ese fue yo creo que el reto más importante para el departamento de nosotros, era encontrar que todo funcionara, que fuera muy liviano, que no se fueran a quebrar, porque no íbamos a tener 1000 repuestos pues de cristalería, digamos, para esas copas o esas jarras, ¿cierto? Entonces tenía que ser plástico, que se viera de época, y ahí es como el reto que nosotros tenemos, y es la investigación y la búsqueda, es como entender todos esos objetos, qué características tenían en los años 50 y empezar a buscar el reemplazo, ¿cierto?, en esta época. Entonces es recorrer muchos lugares para buscar si lo alquilamos, si lo compramos, ¿cierto?, que cumpla esa necesidad específica de la actuación, que cumpla la necesidad de lo liviano, y que se pueda, pues si eso se cae, se mueve, si ocurre pues algún accidente en vivo, no vaya a ser un problema, porque digamos en el musical tenía que seguir el musical, no se puede parar. Entonces pues el reemplazo sí era como acrílico o plástico o algunas cositas pues como ya inventárnoslas para que eso funcione bien. Quiero hablar de dos objetos que creo que son muy importantes para los personajes, y es la escoba de Pepe y el cuadro de Margarita, que además el cuadro de Margarita nos trae pues también como una exploración muy chévere que tuvimos que hacer. Sí, o sea, la escoba era el objeto más preciado, la escoba siempre tenía que estar pues como, no la podíamos perder de vista porque era pues el objeto principal de Pepe. Pero además era una escoba de época, ¿qué tan fácil fue encontrarla? Además la escoba de época, que de esa fuimos muy afortunados porque sí teníamos como reemplazo de la escoba, entonces era como peinar la escoba y cuidar la escoba después de cada escena, ¿cierto? Y que pues, tenía un uso real, o sea, Pepe se la pasaba barriendo sí, el club 100%. O sea, siempre estuvo en uso,
y tuvimos la ventaja que si esa pues la pudimos conseguir fácil, dentro de todos los objetos de utilería tuvimos la ventaja que esa fue pues como uno de los objetos que más fácil pudimos conseguir, a diferencia digamos de la obra del cuadro, ¿cierto? Con el cuadro el reto era que no pesara, o sea, si no podía pesar, era un cuadro que simulaba estar enmarcado y tenía que ser súper liviano porque la entrada y la salida son muy rápidas. Y también con la obra, mandamos a hacer una obra con el artista Teo Ulloa, y entender, pues darle a él como las indicaciones para que él entendiera qué podía hacer esa obra de acuerdo a la época y ser también algo irreverente dentro de la época, ¿cierto? Cómo este cuadro, esta imagen aparece y por qué Margarita tiene esa obra, ¿cierto? También esto es para que vean la serie y se den cuenta qué es lo que pasa con esa obra, que es algo muy bonito y demuestra también como esa presencia femenina y también de lucha dentro de los años 50. ¿Qué sentías cuando veías en cámara los sets que habías armado? No, ver completo, o sea, a mí siempre en todos los proyectos yo me emociono mucho, lloro con todos, pero ver todo eso, o sea, era gigante, además que pues es uno de los montajes físicos más grandes que hemos hecho dentro de un teatro, ¿cierto? Ver todo armado, ver toda la gente metida pues como en su personaje, todos actuando realmente como si fueran de los años 50, el vestuario, o sea, cómo sostenían esas copas, cómo veían esos pañuelos, o sea, cómo todo se integraba y lograr ver que desde un proceso muy largo de investigación logramos plasmarlo tal cual como lo imaginábamos, fue muy gratificante, o sea, es muy bonito y creo que esa fue la emoción de todos. Gracias, Nicole. Listo. Tú eres Gracias. parte de la Sociedad de la Cumbia y a todos muy invitados a que no se pierdan la Sociedad de la Cumbia.